Buenos días, mi nombre es Diego Rubini y hoy les vengo a presentar los datos y los tipos de datos. Para empezar, ¿qué son los datos? Los datos son representaciones simbólicas como números, letras, etc., que de por sí solas no tienen un significado y estas están estructuradas de manera organizada. Estas constituyen la materia prima de la información, ya que por sí solas, como dije, no tienen ningún significado, por lo que se procesan y se analizan para convertirlas en información. Veamos ahora los tipos de datos. En primera tenemos los datos simples, que son los tipos de datos más básicos, que a la vez se dividen en datos numéricos. Los datos numéricos se utilizan para representar números, y estas a su vez se dividen en tipo numérico entero y tipo numérico real. El tipo numérico entero, integer, son números enteros que representan valores sin decimales, ya sean positivos o negativos. Y el tipo numérico real, o double, que estas también son conocidas como valores numéricos de punto flotante. Estas representan valores con decimales, a diferencia del integer, lo que permite almacenar números fraccionarios. Tenemos también los datos alfanuméricos, que se utilizan para representar letras, números y símbolos de forma textual. Estas a su vez se dividen en datos de tipo carácter, que puede ser una letra, un número, un símbolo, y se almacenan en variables de tipo char. Y los datos de tipo cadena o string. Es una secuencia de caracteres agrupados como una unidad. Las cadenas se usan para representar palabras, frases, nombres y cualquier otro dato textual. Tenemos también los datos lógicos o booleanos. Son aquellos que solo pueden tener uno de dos valores posibles, verdadero o falso, traducido en inglés como true o false, que se usa mayormente. Y se usan en expresiones de control y toma de decisiones. Tenemos ahora, para seguir, tenemos los datos complejos. Estas se utilizan cuando se necesita almacenar múltiples valores en un solo contenedor, o tipos de datos complejos o cuando los datos tienen relaciones complejas. Estas se dividen en arreglos o arrays. Son estructuras que permiten almacenar múltiples elementos en del mismo tipo de datos, los cuales se identifican mediante un índice, y estas a su vez se dividen en unidimensionales y bidimensionales. Los unidimensionales almacenan una lista de elementos en una sola dimensión, similar a una fila de valores. Y las bidimensionales, que se organizan en forma de tabla o matriz, con filas y columnas, lo que permite almacenar datos que requieren una representación más organizada. Tenemos también los registros o estructuras, o structs. Estas permiten almacenar diferentes tipos de datos bajo un mismo nombre.
Cada uno de estos datos se llama campo y pueden ser de tipo diferente. Tenemos también los archivos. Los archivos son colecciones de datos que se almacenan en un dispositivo, ya sea en una computadora, teléfono, etc. Y estas permiten almacenar grandes cantidades de información. Estas a su vez se dividen en archivos de texto, que pueden ser que almacenan datos que solo pueden que solo son legibles para los humanos, y estas están en formato .txt. Y tenemos también los archivos binarios, que almacenan datos en formato, como dice en su nombre, binario, y que a diferencia del anterior no es legible para el humano, solo para la máquina. Y estas almacenan datos complejos como imágenes, sonidos y bases de datos. Veamos ahora qué es la información. La información es el resultado de procesar, organizar y analizar los datos para que adquieran un significado útil. La información permite tomar decisiones informadas y tiene un valor que los datos por sí solo no poseen, ya que los datos de por sí no tienen un significado y necesitamos transformarla en información útil. Veamos ahora el procesamiento de los datos. Esta se refiere al conjunto de operaciones realizadas sobre datos para transformarlas en información significativa. Por lo que, al querer transformar un dato en información, primero tendrá que pasar por este proceso. Estas operaciones pueden incluir recopilación, organización, validación, almacenamiento, análisis y presentación. Veamos las características del procesamiento de datos. Primero que nada, veremos la eficiencia de esta. Es decir, que se deben utilizar los recursos de hardware y software de manera óptima. La exactitud, o sea que los resultados deben reflejar con precisión los datos de entrada. La consistencia, que se refiere a que los datos procesados tienen que ser consistentes a través de diferentes etapas del procesamiento, ya que si no pueden transformarse en información útil. La integridad, que quiere decir que los datos deben mantenerse completos y precisos durante todo el proceso. La rapidez, es decir, que la capacidad de procesar grandes cantidades, o sea que este proceso tiene la capacidad de procesar grandes cantidades de datos de manera muy rápida. Es un proceso que no va a llevar mucho tiempo. Y la escalabilidad, es decir, que el sistema debe adaptarse a cambios en la cantidad y complejidad de los datos. Veamos ahora las aplicaciones del procesamiento de datos. El procesamiento de los datos se puede aplicar a múltiples áreas, como la contabilidad, la investigación científica, el análisis de los datos, la minería de datos, el aprendizaje automático. También el procesamiento de los datos se aplica a los bancos, los sistemas de reserva de aerolíneas y sistemas de gestión de inventarios. Por lo que es muy importante en todas estas áreas y en más áreas. Veamos ahora los tipos de procesamiento de datos.
las cuales son el procesamiento por lotes. Quiere decir que los datos se acumulan y se procesan en lotes grandes en momentos específicos. Es decir, que estos se acumulan se acumulan en lotes grandes. O sea, puede procesar grandes cantidades de datos. No está limitado a que sean pocos. El procesamiento en tiempo real, ¿qué quiere decir? Que los datos se procesan en el mismo momento en que se generan, como en las aplicaciones bancarias. Es decir, que ese tipo de procesamiento de datos lo hacen en tiempo real, sin tener que... y se aplica al momento en que se genera. Por eso es ampliamente utilizado en aplicaciones bancarias. O sea, no está limitado a que tengas que esperar un día o dos. Lo hace en tiempo real. El procesamiento en línea, que es similar al procesamiento en tiempo real, pero se usa en sistemas que requieren acceso continuo a los datos. Y por último tenemos el procesamiento distribuido, los cuales se procesan grandes cantidades de datos, similar al procesamiento por lotes. Por último, tenemos las ventajas y desventajas de los datos. Entre las ventajas tenemos que los sistemas automáticos minimizan los errores humanos. También tenemos que los datos pueden ser procesados segundos, incluso en grandes cantidades de información. Es decir, se procesan de manera rápida y en grandes cantidades, por lo que resulta muy efectivo. Proporciona información significativa que facilita la toma de decisiones. Ya habíamos hablado anteriormente que los datos tienen que pasar por el procesamiento de datos para así convertirse en información útil, facilitando así la toma de decisiones. Y por último tenemos que automatiza el trabajo manual para así ahorrar recursos para otras tareas. Es decir, que una empresa con un sistema automatizado no tiene que estar pendiente de una tarea porque ya lo hace por sí solo, ahorrándose recursos para otra tarea que la necesita más urgente. Por otro lado, tenemos las desventajas. Entre las desventajas tenemos que puede ser costoso en términos de tiempo y recursos. Si bien ahorra recursos, también puede ser muy costoso al implementar un sistema automático, por ejemplo. Y también se necesita tiempo. Requiere una infraestructura compleja. Los datos no son componentes que tengan una estructura sencilla, por lo que tienes que tener ciertos conocimientos para poder manejar una infraestructura de tal magnitud. Los errores de procesamiento pueden afectar la precisión de los resultados. Es decir, que si el procesamiento de los datos falla, es poco probable que los resultados sean precisos. Y por último, depende de la infraestructura, por lo que si falla, afectará a la disponibilidad de la información. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias.